Para la segunda semana del mes de enero del proyecto ECAM Hidalgo, Educación Secundaria, segundo grado, Física, tenemos la actividad titulada Dilatación térmica. En esta actividad estudiaremos la expansión de materiales debido a aumentos en su temperatura. Pensemos en una barra de aluminio de 10 metros de largo que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. Por lo tanto, esto quiere decir que su aumento en la temperatura sería 0, porque estaríamos partiendo de la temperatura ambiente, y el aumento de su longitud sería de 0 también. ¿Cuál es el aumento si consideramos que se calienta esta barra hasta una temperatura de 220 grados centígrados? Vamos a llegar que alcanza esa temperatura. Vamos a poner aquí 220 en la celda amarilla, en la celda B21, y veríamos que el aumento de la temperatura lo calcularíamos de la siguiente manera, que sería igual a la temperatura que alcanza, a la que es calentada, alcanza al calentarse, menos la temperatura ambiente, y le vamos a pulsar Enter, y en este caso sería un incremento de 200 grados centígrados en la temperatura que aumentó. ¿Cuál fue el aumento de su longitud? Si me dice que la barra se alarga a una longitud de 10.05 metros, entonces pondríamos que sería igual a 10.05 menos 10, pues el incremento será de 0.05 metros. ¿Cuál es este aumento en centímetros? Lo que hacemos es convertir esta cantidad en centímetros. Sabemos que cada metro tiene 100 centímetros, entonces la conversión sería igual al aumento de longitud en metros multiplicado por 100. Serían 5 centímetros. Y de una vez calculamos el aumento de la longitud en milímetros, que sería igual a la cantidad en centímetros multiplicado por 10. Y tendríamos que son 50 milímetros. Tomemos ahora, aquí la pregunta es, ¿crees que este aumento es grande o pequeño en su longitud? Pues realmente es pequeño comparado con la longitud, que son 10 metros. Realmente esta cantidad representa muy poquito de acuerdo a la temperatura a la cual se está llegando a calentar. Tomemos ahora las condiciones de aumento de longitud de la barra anterior cada 20 grados centígrados de aumento. Entonces vamos a llenar esta tabla de acuerdo a los datos que me está dando en la página 61 del libro de ECAM Hidalgo Física. Ponemos entonces incrementos de 20 en 20, entonces sería igual a la temperatura anterior más 20. Damos Enter, seleccionamos y copiamos el formato hasta completar esta tabla. Vean que llegamos a la temperatura que ya estuvimos analizando, y posteriormente el aumento de la temperatura va a ser igual a la temperatura a la que está la barra menos la temperatura ambiente, que en este caso sería B7 menos B7, pero el segundo B7 tenemos que pulsarle F4 para que le ponga signo de pesos. Damos Enter, seleccionamos y damos doble clic, y automáticamente me aparecen el aumento de la temperatura. El aumento de la longitud sabemos que es por cada 20 grados centígrados van a ser 5 milímetros de incremento. Por lo tanto, dependerá del aumento de temperatura. Entonces quiere decir que en milímetros será la cuarta parte del aumento de temperatura. Entonces podemos poner una fórmula que sería igual a el aumento de temperatura entre 4. Damos Enter, lo seleccionamos y damos doble clic, y ya tenemos el valor correspondiente. De acuerdo con los valores de la tabla, podrías predecir el aumento de la longitud de una barra cuando su temperatura llegó a 180 grados centígrados. Con esto ya tenemos la respuesta. Cuando la barra de la longitud, su temperatura llegue a 180 grados centígrados, su aumento de longitud será de 40
milímetros, que serían 4 centímetros. De acuerdo con los valores de la tabla, podrías predecir el aumento de la longitud de la barra cuando su temperatura llegue a 320 grados centígrados. Esto lo podemos nosotros ya realizar con la modelación matemática. Si nosotros aquí escribimos la cantidad que es 320, cuando llegue la barra a esa temperatura, va a tener un aumento de 300 grados centígrados, y ya anotamos la fórmula aquí, que es igual a el aumento de temperatura entre 4. Damos enter y automáticamente tendríamos la respuesta en esta modelación, donde me dice que el aumento de la longitud en metros, aquí hay un detalle, todavía damos doble clic y esto tendría que ser todavía entre paréntesis dividido entre, porque está en metros, entre 1000. Damos enter y ahora sí tendríamos la solución correspondiente. Esta tendría que ser la modelación. Otra vez doble clic, el aumento de la longitud en metros sería igual entre paréntesis lo que hicimos acá en milímetros, que es dividir el aumento de la temperatura entre 4, y todavía este resultado dividirlo entre 1000 para saber la longitud en metros. Damos enter y tendríamos ya las conversiones correspondientes hacia la derecha. Por lo tanto, su incremento de la longitud en milímetros sería de 75 centímetros si aumenta su temperatura a 300 grados centígrados. Advierte en la tabla que para aumentar un aumento de 100 grados, aquí está, aquí lo tenemos, su longitud se incrementa o aumenta 25 milímetros cada 100 grados centígrados. Por lo tanto, a los 200 grados son 50 de aumento de temperatura. Si aumentamos, como aquí lo tenemos, 300 grados centígrados, su aumento de longitud será de 75 milímetros. Por lo tanto, por cada 100 grados centígrados de aumento de temperatura, habrá un aumento de longitud de 25 milímetros. ¿Sí? Entonces esto estaría de alguna manera concluyéndose y diciendo que los resultados anteriores demuestran que el cambio de longitud de una barra es proporcional al cambio de temperatura, y de hecho es directamente proporcional. Si nosotros representamos gráficamente estas dos columnas del aumento de temperatura con respecto al aumento de longitud, vamos a insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y veríamos que esto es proporcional. Como esto es proporcional, nosotros podemos argumentar lo siguiente, que es esta relación matemática, que el incremento de longitud es proporcional al incremento de temperatura. ¿Sí? Entonces esto es una buena conclusión, donde esto sería directamente proporcional. Nos vamos a la siguiente parte, donde dice que comparemos. Nos vamos aquí a la hoja que se llama caso 2. Comparemos ahora la dilatación de varias barras de diferentes tamaños o de diferentes longitudes. Ya vimos arriba que una barra de aluminio de 10 metros de largo se expande 25 milímetros cuando su temperatura se eleva 100 grados centígrados. De acuerdo con lo anterior, ¿cuántos milímetros crees que se dilatará una barra de 5 metros cuando se calienta 100 grados centígrados? Como esto es proporcional, entonces tendría que ser 12.5. Vamos a analizarlo. En este diseño tenemos ya lo que reflejamos en la tabla anterior, donde tenemos el tamaño que vamos a poderlo modificar, y que el aumento de la temperatura, que son 100 grados centígrados, por eso el aumento en metros sería 0.025, que son 25 milímetros, que es lo que nosotros ya habíamos analizado. Entonces la longitud total sería de 10.025. Si nosotros aquí colocamos 200,
veamos que automáticamente me dice que el aumento en metros sería de 0.05, 5 centésimos, que es lo mismo que 50 milésimos, y tendríamos este resultado. Automáticamente nosotros podemos asociarlo con la tabla y con esto manejar la proporcionalidad. En la siguiente tabla se presentan los aumentos de longitud de varias barras de aluminio que se han calentado a 100 grados centígrados. Contestemos la pregunta anterior: ¿qué pasa si el tamaño de la barra es de 5 metros y la temperatura se aumenta 100 grados? Entonces tenemos lo que habíamos dicho, que su incremento en la longitud sería de 12.5 milímetros. Vean que aquí ya me maneja esta tabulación correspondiente al tamaño de la barra y el aumento en su temperatura. Y como sabemos que el aumento de su temperatura y el aumento del tamaño es proporcional, directamente proporcional, podemos manejar ya esta relación. Vamos a contestar: ¿qué pasa si la longitud de la barra mide 1 metro? Vamos a poner 1 metro y se incrementa 100 grados centígrados. Entonces la respuesta sería 2.5 milímetros. Aquí está, y vamos a estar analizando esta parte. Vamos a pintarla de color para que se note este resultado. Vean, por lo tanto aquí en forma automática me lo convierte a centímetros, la dimensión que yo le dé del tamaño de la barra, y automáticamente se hacen los cálculos correspondientes. Si la barra es de 5 metros, tenemos un incremento en milímetros de 12.5. Si la barra es de 10 metros, ya lo habíamos visto, entonces será de 25 milímetros. Si es de 20 metros la barra, su incremento es de 50 milímetros. Y eso tendríamos que corregirlo en el libro, porque en el libro hay por ahí un pequeño detalle. ¿Qué pasa si la barra es de 50 metros y se somete a 100 grados centígrados? Entonces su incremento será de 125 milímetros, que es lo mismo que 12.5 centímetros o 1.25 de metro. Pero ya estamos hablando de una barra muy grande, por lo tanto la dilatación tendrá que ser proporcional. Y aquí serían de 100 metros, si la barra es de 100 metros, entonces su incremento en milímetros sería de 250 milímetros de longitud. Los resultados anteriores demuestran que el cambio de longitud de una barra es proporcional a la longitud original de la barra. Con ello podemos nosotros representarlo con esta fórmula, donde el incremento de la longitud es proporcional a la longitud original de la barra. Esto lo podemos hacer porque si nosotros mostramos el aumento de temperatura nuevamente con su aumento de longitud en milímetros, al insertar una gráfica de dispersión, cuarta opción, nuevamente tenemos lo que acabamos de mencionar. Y cada vez que nosotros hacemos un cambio, esto se ve reflejado en esta gráfica que me muestra que es directamente proporcional el aumento de la longitud con respecto al aumento original de la barra. En la tabla anterior encontramos que una barra de aluminio de 1 metro de longitud se dilata 2.5 milímetros cuando se calienta a 100 grados centígrados. Este aumento de longitud puede expresarse como 0.0025. Notamos otra vez, si tenemos aquí una barra de 1 metro y se calienta a 100 grados centígrados, este aumento puede expresarse de esta forma, así como lo tenemos en el libro, que sería 0.0025 de metro o 2.5 milímetros. Si la barra anterior de 1 metro se calienta solamente 1 grado centígrado, vamos a poner aquí 1 grado centígrado, ¿qué aumento de longitud se observará? Y tendríamos aquí esta cantidad que vendrían siendo 25 millonésimos.
expresado sería 0.000025. Sugerencia, dice aquí, que ya tenemos el aumento de longitud de temperatura de 100 grados centígrados, solamente dividimos entre 100 y obtenemos el resultado. Y eso realmente es lo que se está aquí notando. Al aumento de longitud de un material por cada metro, por cada grado centígrado de temperatura, se le llama coeficiente de dilatación. Por lo tanto, este sería el coeficiente de dilatación del aluminio en metros. En milímetros sería 2.5. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar que esto ya podríamos asociarlo de la siguiente manera. La fórmula que ocuparíamos es la siguiente, donde diríamos que el incremento de longitud va a ser igual a el coeficiente de dilatación multiplicada por la longitud inicial por el incremento de temperatura. De esta manera nosotros podemos ver varios materiales, como aparece aquí. Tenemos todos estos materiales, los cuales tenemos su dilatación del material a 100 grados centígrados. En este caso sería el acero, se dilata 12 milímetros, que es lo mismo que 0.00012 de metro, por lo tanto este sería su coeficiente de dilatación. Y aquí tenemos esta lista de materiales que, de acuerdo con la información de la tabla, veríamos qué sucede con ello. Vamos a ordenar esta tabla, seleccionamos y ponemos datos, filtro, y vamos a ordenar de menor a mayor. Y ya tenemos que el que tiene menor coeficiente de dilatación es el diamante. ¿Qué significa eso? Que si su coeficiente de dilatación es muy pequeña, entonces es más difícil poder aumentar su tamaño aunque incrementemos su temperatura. Vean que la parafina viene siendo el material que tiene mayor coeficiente de dilatación, por consecuencia es el más fácil de que al incrementar la temperatura este aumente su longitud. De esta manera nosotros podríamos determinar que de ellos rápido saber cuál sería la proporción. Si nosotros seleccionamos material, la columna de material, y luego con control la columna del coeficiente de dilatación y ponemos insertar gráfica de dispersión de columnas, perdón, la primera opción veríamos la representación gráfica y veríamos precisamente este comportamiento. El diamante por eso es caro, porque es un material que para poderlo pulir se requiere de mucha técnica, y realmente es caro también porque aunque se someta a una temperatura extremadamente grande, es difícil que se deforme. De ahí por eso que no regalamos tan fácil un diamante por ser tan caro. Con esto estaríamos terminando la segunda semana del mes de enero del proyecto ECAM Hidalgo Física.